Banda sonora compuesta por Yutaka Minogue. Historia escrita en 2020, editada por Lord Speaker. El Pozo. Descenso al infierno. Parte 2. El conductor, un hombre llamado Vlad, nos llevó bastante callados. Solo puso un viejo casete de música en su reproductor, apenas se escuchaba en la parte de atrás. Era un hombre gordo con bigote y barba pronunciada. No pude decirle a Pavel que era su futuro si seguía comiendo en exceso en las noches. Él estaba en la esquina de hasta atrás del camión y no despegaba la mirada de la ventana empañada. Justo al frente de él, un par de asientos precisamente se encontraba Ruslan, un hombre rubio de mi edad o poco más con ojos azules, nariz respingada casi de forma exagerada. Solíamos bromear con él diciendo que era la nariz de su madre. Era de los pocos que había visto en este país en sonrojarse cuando le decían algo por el estilo, alto y callado, pero amable con nosotros y otros cuantos. Pocas veces lo veía hacer algo que no fuera beber café adulterado y trabajar. Respetaba eso de él, tanto que no lo he reportado y no pienso hacerlo. A su lado estaba sentada la única mujer del grupo, Marina, un poco baja con cabello café lacio, ojos igual cafés y piel un poco morena. Sus padres, por lo que sé, provenían del norte de Angola. Hablamos un par de veces, casi siempre sobre alguna máquina que se averiaba. Atrás mío, por un asiento, estaba el primer miembro del grupo que conocí, Piotr. Delgado, pero no a la talla del chico, de estatura promedio, casi no muy alto, la verdad, y de cabello chino corto castaño. Mostraba sin avergonzarse una cicatriz en el ojo derecho y otra en la mejilla izquierda, ambas formaban una línea que se juntaba en su gorda nariz. Nunca me dijo cómo se la hizo. Algunas veces bromeábamos entre los demás a sus espaldas, apostando cómo y por qué había pasado. Nunca acertábamos cuando alguien le preguntaba. Hasta ahora sé que fue en una mina cerca de Alemania y con varios accidentes más en su cuerpo. Dudo que esa fuera su única cicatriz en su cuerpo. Algo más que nos dijo fue que era privado y que solo él y su esposa e hijos lo sabían. De todo el grupo, solo él y Pavel los tenían. Al ser minero, no se acostumbra a tener familia muy grande, 1 o 2 hijos y eso si tienes suerte. Las compañías no contratan o renuevan contrato a futuras pensiones. A la mitad del camino bebí un poco del café, dulce y caliente, 2 cosas que compartía con mi esposa. Guardé el resto. No quería que se acabara hasta mañana. Si tenía oportunidad, lo recalentaría. Miré por la ventana buscando patrones en el trayecto, cosas que recordar si algo sucedía y tenía que conducir por ayuda. Era algo que solíamos hacer. Nos coordinábamos para emergencias, pero ni una sola vez nos reunimos para beber un trago. Reflexioné sobre cómo me vería yendo a beber con un chico menor que yo. Solté aire por mi nariz, un gesto de risa muy bobo. Recorrí un par de árboles caídos, que aún con la nieve se lograban ver, un bache en la carretera antes de una desviación y un gran lago que se abría con el océano en una especie de bahía diminuta. Nunca escuché de ella, pero no pensé mucho. Nunca escuché de ese pueblo donde dejamos el auto ni de su existencia. Venía por el dinero y poco más. 2 horas después desperté. Dormitaba y cabeceaba bastante, así que decidí tomar una siesta. Poco profesional quizás, pero recuperador para mí. No me mandarían a casa por dormirme en una lata con apenas ventanas. Ya nos deteníamos. El lugar era sombrío, me dio un ligero escalofrío. 2 montañas poco uniformes lo rodeaban en forma paralela. Al bajar supe por qué eran así. Sin plantas en ellas o señales de avalanchas, la nieve apenas se quedaba ahí. Era tierra, piedras y un montón de basura extraída del suelo, acumulada por años en ese lote baldío. El escuchar que estábamos abandonados por Dios en ese lugar se hacía más creíble al paso del día. Eran cerca de las 11 de la mañana. El trayecto no se me hizo para nada largo, lo posicionaría entre varios de mis favoritos en el trabajo, si es que eso existía. El camión se fue justo cuando todos bajamos y retiramos las herramientas.
El conductor simulaba no solo el peso y apariencia de Pavel, su estado mental era idéntico al de mi amigo, nervioso y casi ansioso por largarse. Un cosquilleo en mi interior en conjunto con una voz en mi cabeza me gritaba que subiera y me fuera, lo que hace uno por sobrevivir a base de papel con valor. Un grupo nos esperaba, todos abrigados y de color negro, lentes oscuros y capuchas blancas. En sus espaldas tenían las siglas de una compañía que desconocía hasta ese mismo día. Si Pavel quería hacerme dudar, lo estaba consiguiendo. Las siglas eran CBZ, alguna tontería basada en su fundador, supuse. Nos dieron la bienvenida. Mis queridos camaradas, espero que tengan un buen y laborioso día. El clima nos favorece en estos momentos, ha dejado de nevar como pueden apreciar. El de en medio habló, más alto que los demás, larguirucho como el niño, de piel ya vieja, aunque su voz era la de alguien menor que yo. Es uno de esos extraños tipos que aparentan ser algo que no son, una cosa o la otra, eso decía mi madre. No se podía ser más que una cosa en esta vida. No eras joven y lo demostrabas, no eras un rarito con apariencia diferente. Eso me dejó bastante mal cuando tenía menos de 20 y me veía de 25. Lo superé con el tiempo. Al ver que nadie contestó más allá de un saludo que intentaba ser formal, el tipo continuó. Pavel sudaba en frío, miraba al suelo arenoso pretendiendo estar en otro lado. Como les decía. Sacó de su bolsillo una placa apenas visible con el clima cambiante. Pude ver el logo de la compañía de dudosa procedencia, un símbolo de engranaje bastante raro, en el centro las iniciales en rojo. El día de hoy deben saber que estarán haciendo historia para nuestro país, para nuestra tierra amada. Traté de no liberar una carcajada, mis compañeros dieron pequeños gestos de querer seguirme. Pavel, por su parte, seguía siendo Pavel. La madre patria les agradece su servicio. Siempre que decían eso, un extraño escalofrío me recorría. O era muy bueno para premiarte con una linda medalla con moño, o muy malo para amanecer suicidado en una posilga llena de ratas. Sonreí en mis adentros, no es un destino diferente el ayudar o no a los intereses de la nación. El proyecto que van a realizar y por el cual se les pagará no es algo común, algo a lo que están acostumbrados, por supuesto. Su equipo se dedica a excavaciones en peligro y situaciones de riesgo, o eso me dijeron por medios externos. Peligro. Pavel tiene muchas cosas que explicar. Hemos ayudado en un par de ocasiones, claro, pero no somos ninguna unidad avanzada o especial de mineros. Somos todo lo contrario. Añádele otro borracho gordo al equipo y seríamos un estereotipo. Aunque debo decirles que no se les pagará lo acordado. Solté una maldición entre dientes, el tipo hablaba como si el dinero no fuera prioridad. Nadie en su sano juicio reaccionaría de esa forma a trabajadores recién llegados. ¿Quién les dice a sus trabajadores que no recibirán el pago antes de hacer el trabajo? Estaba a nada de darme la vuelta y regresar solo por el camino perdido entre la nieve y la costa, pero ellos mismos me detuvieron. Otro grupo de guardias más grandes aún de los que rodeaban al tipo de en medio, de prominentes cejas negras. Decidí no moverme mucho, no era decisión mía al final el quedarme o no en el proyecto. Mis compañeros, incluyendo el chico, se quedaron plasmados. Era fantasioso, al menos reconocía el mundo en el que vivía. Antes de que decidan irse, por supuesto, debo decirles que el pago será 10 veces más de lo que cobran usualmente por un trabajo de larga duración. Además, claro, honorarios extra a los que tengan familia o sean recién llegados. Mostraron entonces gestos de felicidad. Esa descripción claramente encajaba con todos nosotros, lo acepté. Si alguien quiere retirarse, nuestros miembros de seguridad se encargarán de llevarlos a sus respectivos hogares. Tragué saliva, se me había hecho un nudo en la garganta. Si ellos sabían de Dasa, poco o nada podría hacer si llegaba a librarme de ellos, la encontrarían. Era momento de permanecer fiel a mis raíces. ¿Nadie? Preguntó abiertamente, separando sus brazos. Bien, entonces las cosas sucederán bien y rápido. Un mundo productivo es un mundo que verá el mañana. Los guardias atrás de nosotros avanzaron hacia el frente, nosotros por instinto hicimos lo mismo. No querríamos retrasar la operación. Le indiqué con una mueca al chico que se moviera cerca mío por esta vez, no dejaría que lo desaparecieran por alguna de sus fantasías o comentarios sobre el extranjero. Por aquí, camaradas, es hora de que vean lo que han venido a hacer. Caminamos unos 20 metros, quizás 30. El tiempo pasa de forma rápida cuando hay una amenaza cerca.
Llegamos a un precipicio, un barranco, alguna especie de agujero en la tierra. Mis ojos se abrieron al igual que los del chico. Esto, mis camaradas, es el cola. Alzó una mano dando una señal a varios miembros de seguridad en torres de vigilancia. Correr no serviría de nada si hay tiradores, sin embargo, no parecían ser eso. Algo me decía que su propósito en ese lugar era tan extraño como el nuestro. Portaban máscaras antirradiación, como si el lugar fuera un vertedero de desperdicios durante la guerra con los americanos, por ver quién era mejor en todo. Las bocinas comenzaron a sonar, un estruendoso y repetido bucle de la Segunda Guerra. Pensé por un momento que nos bombardearían o nos atacarían con gas. Nada de eso ocurrió. Algo más horrible pasó. Una gran lona, una especie de cobertor, se retiró del precipicio donde nos hallábamos a la espera de recibir instrucciones. Fue apartada con ganchos mecánicos ajustados a correas. Se comprimió hasta solo quedar un pequeño tumulto en la esquina contraria a la nuestra. Lo que vi me dejó impactado por unos momentos, unos segundos insufribles que me dieron fuertes golpes en el estómago. ¿Qué carajos era eso? Camaradas, les presento al pozo petrolero y minero más grande del mundo, cerca de 10.000 metros hacia abajo, llenos de minerales, recursos, todo lo que este país necesita. ¿Eso es un pozo minero? Preguntó Ruslan. De las pocas veces que hablaba, lo hacía con fuerza. Esa vez, el supuesto líder en jefe de la operación alzó las cejas y movió ligeramente los dedos, indicando a los guardias que no intervinieran, o eso supuse. Si suponer fuera algo en ese día, quedaría detrás de las sospechas como acto repetitivo. Lo es, mi camarada. Lo empezamos cerca de los 60. La zona en la que nos encontramos es rica en recursos, de todo lo que se puedan esperar, petróleo crudo por toneladas, gas natural, oro, acero y titanio. Es una concentración extraña y peculiar. No se ve como un pozo petrolero, Mencionó Marina mientras se ajustaba el casco del cual nunca se separaba. El líder del grupo no esperó en hacerla ver su error. Les aseguro que lo es, mi querida dama. No es más que eso. Miramos sin creerle, y él se percató tan rápido como nosotros de que mentía. Es algo serio, mis camaradas. Camaradas, otra vez esa maldita palabra, no era su amigo, no era más que un subordinado, no era su camarada, esa idiota idea de creer que somos iguales. Aunque no era así, me enfermaba. Dependemos de ustedes para abrir esta senda, de permitir que más puedan acceder a estos recursos. Nadie habló, no supe si cambiar el ambiente diciendo algo, no sé si pasaría algo. Tendremos que cambiar las cosas. Nos retorcimos levemente. El escalofrío fue peor ahora. Me hizo querer correr, pero mis piernas no se movieron un solo centímetro. O eran las balas o era morir aplastado en un túnel defectuoso. El túnel está listo, camaradas. Lo que tienen que hacer es limpiar y asegurar las columnas de soporte de los 3 niveles. El más hondo es el que sufrió más daños por el derrumbe que sufrió hace ya más de 10 años. Es el pozo del infierno. La tensión aumentó. Piotr habló, su rasposa voz afectada por el tabaco que masticaba indebidamente en horas de trabajo. El hombrecillo que se asemejaba a una tubería mal hecha sonrió ante la afirmación de Piotr. Tengan por seguro que todas esas leyendas y mitos no son más que eso. Es seguro, un grupo fue hoy más temprano y aseguró la zona. No hay nada de que preocuparse más que de los riesgos que ustedes conocen por la completamente honorable profesión. Piotr escupió al suelo. No le creería por nada en el mundo, aun si sus hijos se lo contaran en una historia de terror. Él conocía algo de todo esto, no lo que el niño me dijo, y seguro era más creíble que todo lo del trayecto. A buena hora habló. El pago será de por vida, camaradas. Todo aquel que quiera retirarse asuma las consecuencias de su decisión. Pero si se quedan, la vida de sus hijos, de sus mujeres y por supuesto, serán apoyadas por contribuciones de nuestro gobierno y partido. Tendrán todo lo que siempre hayan deseado. Seguimos callados. Tienen unos minutos para pensarlo. Nos veremos aquí mismo, estaremos cerca. El burócrata se retiró. Ni siquiera sabía si lo era, pero por su atuendo es seguro que sí. Solo alguien con ese cargo o algún tipo de puesto similar piensa en arreglar todo con sumas de dinero o promesas de sumas incalculables para el proletariado. Esta era la magia del nuevo milenio de la que tanto hablaba Dasha. Nos reunimos en un círculo.
Pavel estaba seguro de querer bajar, por alguna enfermiza razón. Lo acompañaban el chico que seguía con su maña de meter sus narices donde no lo llamaban. Así que me parecía a él. Además, Ruslan le seguía en su objetivo de tener todo lo que siempre quiso. Estaba ebrio o era muy tonto como para no pensarlo. Marina y Piotr estaban negándose a todo lo que se les propusiera. Alguien usaba el sentido común. Decidí votar en contra de bajar, o eso pensaba hacer. La noche anterior a mi partida, no más de 10 horas antes, recordé a Dasa y nuestro último encuentro. Era casi seguro, un hecho de que algún niño saldría de esa noche de gusto que nos dimos. No me quedaba de otra. Bajaríamos a ese refugio de tesoros. Di mi voto, alegrando al chico y haciendo que Piotr y Marina dudaran de mi inteligencia. Casi siempre éramos nosotros los que votábamos para los proyectos, algo igualitario por ser 5. Con el chico, las cosas cambiaron. Ahora se tomó la decisión, se hizo la elección que debíamos hacer. ¿Es un hecho? Preguntó Pavel ocultando sus ganas de vomitar. Lo es. Seguro que sí. Contestó el niño. Es un error, lo es y lo saben todos aquí. Dijo Piotr. Volvió a escupir y a cargar su boca con más de su vicio. Algo de eso lo hacía estar bien y calmado. Me pregunté si necesitaba lo mismo. Nunca fui muy apegado a las drogas más allá del alcohol, una costumbre que mi padre me inculcó a los 12. ¿Estaremos bien, Pi? Mantente cerca y te aseguro que no pasará nada malo. Lo tomé del hombro. Él solo volteó hacia otro lado. Sé que no era su intención, estaba asustado, o eso parecía. No era diferente conmigo. Caminamos hasta el límite del pequeño cañón artificial creado por el hombre. Era una bajada de al menos 2 kilómetros en escaleras de madera sin sujetamanos. ¿Estás seguro de esto, Alexei? Marina sujetó mi mano. Su piel morena siempre se me había hecho atractiva, algo diferente en un país bastante lleno de su color contrario. Le sonreí con amabilidad sin llegar a ser coqueteo. No estoy seguro al 100%, Maddie, pero sí creo que estaremos bien. Es lo que tengo en mente. Quité mi mano y regresé junto con los demás para bajar las herramientas. ¿Y qué es lo que piensas aparte de eso? La pregunta dio directo en el clavo. Pienso en todo, Mary. Si por algo aceptamos es por nuestras familias. Ella bajó la mirada solo para volver a preguntarme, siguiéndome con insistencia. ¿Cómo está Dasa? ¿La han pasado bien? Ella no comprendió lo que traté de decirle. Lo estamos, desde que nos casamos. Eso le dije, y le quedó claro, bastante para ayudarme a cargar la caja del demonio sin hacer otra pregunta. Vi al tipo de traje rodeado por guardias acercarse con esa estúpida sonrisa suya. Si decía camarada tan solo una vez, no sabría cómo reaccionaría. Veo que tomaron la decisión correcta. Me alegro bastante. Sus actos serán premiados, señores. 3 días solamente. Todo lo que necesitan lo llevan consigo y está abajo con el grupo B. ¿Por qué necesitaban a alguien como nosotros si ya tenían a personas abajo? No tuve las agallas de preguntar o de sobreponerme como Piotr lo hizo. Me resigné. En la vida hay que hacerlo, solo en ocasiones. Abran la cerradura. Le indicó a varios trabajadores. No lo noté antes. Era idéntica al logo de su dichosa compañía. Estaban involucrados por completo. Estaremos bien. Me dijo el chico, solo cargando su mochila y bajando las escaleras. Recé para que fuera cierto. Era un engranaje grande, encima de otro del mismo tamaño justo debajo, al menos 2 metros de diámetro. El mecanismo era como ningún otro que había visto antes en todos mis años. Cada que alguien decía algo como eso último, se me asemejaba que era alguien sabio en su trabajo, o un pelele sin puta idea de lo que hacer. 2 trabajadores, altos y fornidos, con espaldas enormes tanto como sus barbas y gorros para el frío, se acercaron. Uno de cada lado dio vueltas al mismo tiempo a ambos engranajes. Para sus manos y brazos no presentó una dificultad. Después de todo, era solo la última barrera de defensa que separaba al agujero del aire respirable. Estaba sellado por mucho tiempo. Si es que había alguien abajo, es que tenían suministros interminables de oxígeno. Me apresuré antes de cualquier cosa. ¿Cómo respiran allá abajo? Dije sin guardarme nada. Ni una pizca de respeto salió de mi boca. Aún así, sonó bastante bien, similar a las disculpas de un niño para con su maestra después de ser regañado por alguna tontería. No tendrán que preocuparse por ello. Nuestros sistemas de ventilación llegan hasta los 10.000 metros de profundidad, los 2 primeros niveles para ser exactos.
Sonreía con descaro, sabiendo que eso podría o no ser cierto. ¿Confiaría más en un puerco diciendo que hay oro en su mugre y por eso se revuelca en ella, o en un idiota que cree que los animales pueden hablar o actuar como nosotros? ¿Y qué hay del nivel 3? Habló Piotr, mascando más nervioso que nunca. Se veía en sus ojos lo asustado. Brillaban con el más mínimo reflejo del sol. Su cicatriz se hizo más visible ahora que estaba más cerca del dirigente del grupo de contratistas. Hizo una mueca y él se la devolvió. Hacen demasiadas preguntas. Mi corazón se detuvo. Tienen ese sentimiento de curiosidad que tanto nos gusta en casa. Me alegra que sean de esa forma. No se puede confiar en nadie hoy en día. Falsa alarma. ¿Quién era esta gente? Esa se volvió mi pregunta principal. Tendrán un suministro de gas para cerca de 2 horas, con 4 tanques por persona, cada uno con una duración de 8 horas. Habrá turnos de 3 personas por cada tanque, lo que permitirá completar el trabajo sin problemas. Señaló con su brazo a un cúmulo de tanques almacenados bajo una lona. Me costó verlos por la ventisca cambiante. Si no es suficiente, recuerden que hay 4 tanques extra en las oficinas a 200 metros del agujero. Todo en este campamento está ordenado de forma que este sea el punto principal. Eso lo hizo callar, y Piotr se vio satisfecho en cierta manera. 2 edificios, uno de descanso con literas y comida, además de 2 duchas. El de al lado es nuestro y solo deben entrar cuando se les llame. Es una orden de casa. ¿Por qué decía casa? ¿Qué le costaba decir que su maldito jefe corrupto le ordenó todo eso? Mi rostro pálido no cambió la expresión de descontento que tenía desde que me subí al camión de hojalata. Es más, desde que llegué a ese pueblo olvidado y maloliente. El grupo B terminará su turno en unos minutos. Pavel, explíquela si eres tan amable. Lo miramos. El flujo de su estómago estaba a punto de regresar y de llenar de colores repugnantes el suelo arenoso que empezaba a llenarse de nieve. Solo se puso a su lado mientras el contratista sonreía, vigilándolo de forma detenida. Una palabra diferente o una mínima seña de Pavel indicando lo contrario sería suficiente para silenciarlo y regresarlo con su familia, a donde quiera que los fueran a llevar. Lo que haremos en estos días, como ya dijo nuestro superior. Eso ya iba mal. Los tipos eran tan fuertes realmente como para hacer que el tipo más ególatra y prepotente que conocí alguna vez se dejara subyugar. Pavel continuó tragando saliva como un esquizofrénico en plena alucinación. Como dijo con anterioridad, entraremos y descenderemos al nivel 1. Estableceremos una pequeña unidad ahí y bajaremos hasta el 2 para hacer cambio de turno con el grupo B. Volvió a tragar saliva. Pensé que se iba a desmayar por deshidratación o que empezaría a toser al tragar de más. Eso último se le daba muy bien. Usaremos nuestras herramientas de costumbre y las donadas por la organización contratista CBZ, dijo, dando justo en el blanco. La dichosa caja. Perforaremos al nivel 3 y entraremos a reparar las columnas de soporte que se han debilitado con el tiempo. Hablaba al frente, sin ver a ninguno de nosotros. Parecía un cerdito mirando cómo su madre era llevada directo al matadero, o acompañándola y pensando en regresar. Después del día 2, a las 12 en punto, cambiaremos de turno y recibiremos nuestros honorarios por la labor. Eso es todo. Seco como nunca, regresó a donde sus pisadas le ordenaron pararse de vuelta, con las manos en la espalda y manteniendo su mirada al vacío eterno. Ya escucharon a su compañero, 3 días. Entrar y salir con éxito les asegurará un mejor futuro. Pueden acercarse a mí por mi nombre si tienen alguna duda, a través de mis allegados. Díganles que buscan al ingeniero Benedict. Ellos vigilarán la zona en busca de posibles Paró para acariciar su barba. contratiempos. Aunque tengan por seguro que sí saben lo que hacen y las palabras de Pavel son ciertas, no habrá necesidad de detener la operación. Dieron las 12 en punto. Era algo psicótico, casi enfermo y repugnante como terminó de hablar justo al momento de acabar la mañana. Inicien, caballeros, y excelente jornada. Se fue, solo se fue y no regresó. Dio varias vueltas, asegurándose a sí mismo de que todos nos preparábamos para entrar. Fue cuando el grupo B apareció en el elevador integrado, un mecanismo raro. No veía anillos de soporte, ni alguna especie de polea o método por el cual funcionara. Tan solo estaba ahí. 5 chicos, todos varones y sucios del rostro y cuerpo, portaban gafas especiales.
Al quitárselas, no sufrieron ningún daño del sol, no quedaron ciegos. Ese tipo de tecnología me aterraba más. Si fuera militar le daría algún objetivo más, pero no lo soy. Soy un simple minero, y era hora de trabajar. Los chicos se fueron directamente al segundo edificio, justo al lado del de oficinas donde el tal Benedict desapareció. Apenas nos dirigieron la vista, acompañada por un débil saludo. Ruslan, estás muy ebrio como para bajar. Quédate arriba hasta que se te pase la borrachera. Nada de beber otra vez, ¿entendiste? Le dije al rubio, aún con una mezcla entre resaca y ebriedad. Solo dijo que sí y volteó para decir algo más. ¿Qué se supone que haga aquí? Toma una ducha. Agua caliente te espera, y algo de café. Ya sabes, si no regresamos al finalizar nuestro turno, búscanos. Lo señalé y solo asintió antes de sonreír. Algo más que lo convencía, además del alcohol, eran las cosas gratis. En esas cosas improvisadas tendría de todo para husmear y tomar. Estaría bien. Ya los escucharon, carguen las cosas, rompí el silencio. Nadie se movió al recibir órdenes, y no quería que esto se convirtiera en un campo de concentración. Carguen todo y asegúrense de que las baterías funcionen. Me obedecieron como si fuera el líder del equipo. Alguien tenía que decirles qué hacer, alguien mínimamente cercano a ellos. Y, sobre todo, alguien tenía que decirme a mí qué hacer. Mi estado no era diferente al de los demás. Hasta el chico se quedó inmóvil, se había enamorado del pozo.